Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña, 5 de diciembre de 2017, en el aire, desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el estudio Héroes de Malvinas de FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema: no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos al señor Pablo Martínez, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación, 4753-5433, 4754-0507. Radio online, www.grupolider.com.ar. Email, info, hablando de seguridad, @gmail.com. También estamos en Facebook. Podrán ustedes escuchar, bajar o requerirnos algún audio en particular de nuestras emisiones y con mucho gusto se lo haremos llegar. También todos nuestros programas los va a encontrar usted en el canal de YouTube de Hablando de Seguridad. No podíamos, como gente de radio que somos y periodistas, permanecer ajenos, y cuando digo ajenos, digo profesionalmente, respecto, si ustedes me permiten, de la tragedia del submarino Ara San Juan. Hoy se cumplen 20 días de la desaparición de este buque de nuestra gloriosa Armada Argentina. Hemos visto desfilar en los medios, especialmente radio y televisión, a todo tipo de opinólogos, opinadores, técnicos, licenciados, doctores, ingenieros y OU. Algunos hablando con propiedad, con conocimiento profundo de la especialidad submarinista, porque lo es una especialidad en la Armada Argentina y en el resto de las armadas del mundo, y otros tocando la guitarra y para colmo desafinada en muchos casos. Se han escuchado hasta peritos criminalísticos, y se han visto hasta peritos criminalísticos opinando acerca de las posibles causas de la desaparición del Ara San Juan. Y cuando digo causas, me refiero a la interrupción de comunicaciones, a la supuesta destrucción por una supuesta implosión. Hipótesis podemos barajar millones, la que se le ocurra a cada uno. Todos ustedes habrán escuchado también ataques de potencias extranjeras por la depredación ictícola en la plataforma submarina argentina. Es decir, llevarse la producción pesquera de la plataforma submarina argentina, que es muy rica, plataforma continental argentina, que es muy rica. Se ha escuchado todo tipo de disparates, como así también gente muy seria, muy profesional y fundamentalmente muy prudente. También hemos escuchado a familiares de los 44 tripulantes de nuestro submarino Ara San Juan, que ya se ha convertido en un símbolo de la argentinidad. Todo el mundo atento, y cuando digo todo el mundo es literalmente todo el mundo, atento a la suerte corrida, en primer lugar por la tripulación y en segundo lugar por el buque. Hemos tenido el concurso de varios países con técnicos
con elementos logísticos, como llámense buques, mini submarinos, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive, el portavoz oficial de la Armada Argentina, el capitán Enrique Balbi, hombre prudente si los hay, prudente, medido y preciso si los hay, también ha sufrido el embate de algunos periodistas encomillados que también preguntan disparates. La excusa de estos periodistas que preguntan disparates es porque la gente en la calle me dice o porque la gente en la calle me pregunta. Ni la gente le dice ni la gente le pregunta. Es hora de poner blanco sobre negro y hablar con la mayor sinceridad que debe caracterizar al periodista y al comunicador social. El propio vocero, el capitán Balbi, dijo ayer, o tal vez antes de ayer, que tal vez no se supiese nunca lo que había pasado con el Ara San Juan. Evidentemente hubo operaciones de prensa y operaciones de muy mal gusto también, circulando por las redes sociales, mediante WhatsApp, e inclusive algunos medios se hicieron eco de estos disparates, impensando cruelmente que también de todo esto se enteraban los familiares. Quien les habla, y esto es una opinión absolutamente personal de la cual me hago absolutamente responsable, creo que debe primar en esto la prudencia. La prudencia. No tirar porque sí información que circula en las redes, sin ningún asidero, porque repito, millones de hipótesis las hay. Cualquiera puede ser cierta y cualquiera puede ser incierta. Así es que no es cuestión de llenar espacio en la gráfica, en la radio o en la TV para decir disparates. Porque hay cientos de personas, los familiares directos de los tripulantes, amigos, la propia familia naval. Hemos escuchado y visto, y fue conmovedor, recuerdo, el padre del segundo comandante del submarino, quien a su vez había sido también comandante de ese submarino, hablar con una entereza que realmente, en lo que a mí respecta, me conmovió profundamente. En algún momento amagó quebrarse, como nos quebramos millones de personas que seguramente le ha pasado a usted, señora, y a usted, señor, cuando veíamos a este padre, orgulloso del destino de ese hijo, quien había elegido la carrera naval, y que en algún momento ese padre ya no pensaba más como militar y sino como padre. Atrás de todo esto también hay otro tipo de maniobras, non santas, para buscar tal vez algún resarcimiento económico. Cada cual es dueño de sus decisiones y de sus opiniones. Vivimos en un estado democrático, cada cual puede decir lo que le vengan ganas, pero hay que tener en cuenta y respetar el dolor de los demás, ponerse en lugar del otro, y eso se llama empatía. Hoy quisimos hacer un programa distinto. Teníamos y tenemos amigos, conocidos, en actividad y en retiro de nuestra Armada Argentina. También conocemos ingenieros navales, ingenieros en búsqueda subacuática. Todo eso ya se vio, ya se escuchó. En este caso quisimos tener la opinión de un hombre de a pie, de un ciudadano, como usted y como yo, que no es especialista en náutica y menos aún en submarinismo. Y elegimos a un amigo, y lo elegimos por su prudencia,
por su sensatez, por su sentido común y por su hombría de bien. Con él vamos a hablar, porque hemos entendido que es representativo de la comunidad en la que vivimos. ¿Qué opina el hombre y la mujer común, como usted y como yo y como tantos millones de argentinos? La esperanza de que se los recupere, claro que la tenemos y no la vamos a perder jamás. Jamás. Pero hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice, hay que ser muy cuidadoso con lo que se expresa, fundamentalmente en medios de difusión masivos. Hemos titulado el programa de hoy Tragedia de Lara San Juan, opinión de un ciudadano de a pie. Nuestro invitado es el señor Roberto Taracido, quien ya está con nosotros en el estudio. Roberto, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Hermes, por la invitación, te lo agradezco muchísimo y adhiero a todo lo que venís diciendo hasta ahora. Así es que vamos a ir entonces a la primera pausa de este programa de hoy y después vamos a conversar con nuestro amigo, con nuestro invitado, con Roberto Taracido, como hablarían dos amigos en la calle, en la casa, tomando un café, para escuchar qué opinamos respecto a esta verdadera tragedia que enluta a todo el país sin ninguna duda. Adelante, Pablo. Seguimos entonces, tragedia a la San Juan, opinión de un ciudadano de a pie, señor Roberto Taracido. Roberto, son muchas las reflexiones, pero te pido que empecemos por una. ¿Cómo ves este tema de Lara San Juan? ¿Cómo ves la actividad oficial? ¿Cómo ves los comunicados de la Armada? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? Mira, primero que nada con muchísima tristeza, porque bueno, más allá de ser un hombre de fe y muy fuerte, y tengo la esperanza de que aparezcan, aunque bueno, las circunstancias se van dando como para que sea el peor final. En cuanto a la institución de la Armada, creo que procedió correctamente. El Estado ha dejado un lugar falto de instituciones, no hay comunicación clara, no hay comunicados oficiales del gobierno. Y uno ve con asombro que por ahí cosas que se tendrían que informar con cierta prudencia se debaten en un set televisivo y eso me da mucha vergüenza. Así es. Por nosotros y por los familiares, porque atrás de todo esto no hay 44 submarinistas solos, están sus esposas, sus hijos, sus padres, sus hermanos, que están atravesando un dolor muy fuerte y una incertidumbre muy fuerte. Si nosotros la sentimos, me imagino que ellos lo deben tener en un grado exacerbado en este momento. ¿Y qué te parece que está faltando por parte del Estado? Cuando hablamos del Estado, ¿de quién hablamos? ¿Del Ejecutivo? ¿Del Ministro de Defensa? ¿De quién hablamos? De todo el Estado en general. La Argentina viene padeciendo hace mucho tiempo un deterioro de las instituciones. Las instituciones no son personas, son organismos que nos representan. El Ejecutivo no habla, si bien se ha hecho presente el presidente con los familiares, pero no se lo escucha hablar al resto del pueblo. El ministro de Defensa lamentablemente dio información en un set televisivo totalmente desubicada. Creo que lo que informó ayer se tendría que hacer oficialmente. Ejecutivo, le hemos escuchado a la doctora Carrió el otro día en un programa creo que era la esposa de uno de los submarinistas, dar una noticia que no era el momento para darla o el lugar para... sí, en un almuerzo con Mirta Legrand. Eso es lamentable. Creo que hay una ausencia del Estado. Esto es una tragedia. La tragedia, si lo buscan en los diccionarios, tiene un significado. Es algo que es un personaje luchando contra algo del destino, donde el final trágico es o que se suicida o que muere. Y esto es una tragedia realmente. Nos ha pasado algo que
que no estaba en los planes de nadie. Obviamente nadie está preparado para el hundimiento del submarino, porque creo que en la República Argentina es la primera vez que sucede algo por el estilo. Y después el deterioro y la animosidad de muchísima gente contra las Fuerzas Armadas, que no tienen buena reputación en este país por una mala prensa que se le han hecho. Esta gente está trabajando por el bienestar de todos nosotros, está cuidando nuestra plataforma continental, está cuidando nuestras fronteras, están trabajando por el resto de los argentinos. Si uno escucha cuando habla con amigos, cuando habla con vecinos, y estaría faltando el mensaje presidencial de una vez por todas, que se viene anunciando días pasados, cuando por fin admitió el vocero de la Armada, que reitero mis opiniones, lo veo muy prudente, lo veo un profundo conocedor acerca del tema del cual habla, porque creo que si no fue comandante, estuvo embarcado, fue parte de la tripulación de la San Juan, a la postre submarinista, muy medido, y salió una información, una gacetilla de prensa, que se pospuso durante 2 veces a lo largo del día y salió alrededor de las 6 de la tarde, y según informaciones periodísticas, eso había sido analizado hasta los puntos y las comas, para ser muy precisos en la información, es cuando se cambió el objetivo de la búsqueda solamente por búsqueda y no por rescate, de acuerdo al protocolo SAR, Search and Rescue. Es decir, que ya se estimaba que no habría vida humana, y entonces se buscaban los restos de la nave propiamente dicha, para poder inferir si se lograba encontrar algo por medio de pericias, de pruebas, de estudios, saber qué era lo que había pasado con eso. Creo que el país entero está esperando la palabra del señor presidente de la Nación, más allá de que se decrete o no se decrete duelo, más allá de todo eso, más allá del tiempo que exige el Código Civil para la presunción de fallecimiento, que son 6 meses, más allá de todo eso, creo que está haciendo falta la palabra del señor presidente de la Nación para decir realmente lo que está pasando y que nos consta del esfuerzo que se está haciendo, porque nos consta. Esto lo vemos diariamente. Ayer, periodistas destacados en Comodoro Rivadavia decían que el puerto era un páramo, porque claro, al desactivarse la búsqueda de sobrevivientes, obviamente que se reducen los medios, porque se quedan los medios específicos para para la búsqueda del submarino propiamente dicho, y no el rescate de la tripulación. Algunos familiares reaccionaron, y se entiende perfectísimamente bien esto, reaccionaron como reaccionaríamos cualquiera de nosotros, con mucho dolor, al enterarse de que se había cambiado de objetivo y que ya no se buscaban restos humanos o los cuerpos o sobrevivientes, sino la nave propiamente dicha. Obviamente que es entendible, esto realmente es entendible. Creo que tampoco se ha manejado informativamente o comunicacionalmente bien el gobierno argentino. No, ni el gobierno argentino ni los medios. Ninguno estuvo a la altura de las circunstancias. Y hay otro vacío muy grande, que es el vacío legal en este país. La gente no cree en la justicia está en los últimos años, hablemos de 30 años, la justicia está muy ausente o lenta en sus procesos, y la gente no confía en la justicia. De hecho, uno no confía en toda la justicia. Al no existir justicia, la gente empieza a buscar respuestas, y ahí aparecen oportunistas, periodistas, que convengamos que el periodismo es un negocio, hoy por hoy. Tal cual, sí, sí. Y el vender implica el escándalo o hablar pavadas de situaciones, hipótesis o algo que hasta el momento desconocemos, pero como no está esa justicia que uno siente que nos tiene que brindar esa protección de investigar, llegar a fondo, porque lamentablemente en este país no pasa nada.
O sea, se abren procesos, se demoran, y estamos siempre esperando respuestas. Todos los días amanecemos con un escándalo nuevo. Y no en ese sentido solamente. En el sentido de seguridad pasa exactamente lo mismo. Yo soy un seguidor de tu página, leo todos los días o día por medio de agentes que sufren hechos de inseguridad y uno no ve una respuesta del Estado. Van 28 policías muertos en todo el país en lo que va de este año, que ya está casi terminando. 28 policías muertos de distintas fuerzas en manos de delincuentes. Entonces, ese vacío que da permite que la gente busque en el periodismo la sentencia que la justicia no da. Claro. Y en este caso, como todos saben, hay una causa federal que se está instruyendo por una jueza federal respecto... Realmente no sé cómo está caratulada la causa. Supongo yo que será averiguación de ilícito, porque así se suele caratular cuando no se tiene alguna precisión. Hoy se conoció que hubo 8 o 9 mensajes por teléfono satelital del submarino a un teléfono fijo de Mar del Plata, en un caso, y el resto de las llamadas a otro lugar que no se dijo qué lugar era, pero supuestamente sería el escalón de comando superior al comandante del submarino. Sí, supongo que debe ser así. ¿Y qué pensamos nosotros como hombres comunes, Roberto? ¿Qué pensamos que puede haber pasado en todo esto? Mira, supongo que la nave estaba en condiciones, si bien evidentemente por todo lo que se viene informando las reparaciones no han sido las óptimas, pero entiendo y valorando a las Fuerzas Armadas de Argentina que hacen un trabajo denodado por nuestra seguridad y faltos totales de presupuesto, la nave debería estar en condiciones. Se habla de un ingreso de agua, no soy técnico, no te puedo decir exactamente. Claro, es una tantas de las millones de hipótesis que se barajan. Totalmente, pero ahí por ahí debería estar la jueza informando cuáles son las hipótesis sobre las cuales se están trabajando y se terminaría con muchísimos rumores de ataques armados, de cosas que realmente no, a mi criterio carecen de sentido. Sí destaco el papel internacional de colaboración y entiendo que se hizo todo lo posible o todo lo que se podía hacer en la búsqueda de sobrevivientes. Ahora arrancamos otra fase y también existe colaboración internacional y buena. Se han juntado dos potencias enemigas de por sí a trabajar conjuntamente con la Armada Argentina. Claro, vos te referís a los mini submarinos. Hay rusos, hay americanos, Tal cual. Sí. Está trabajando la Armada inglesa, la chilena. Hay mucho trabajo en el sur. Creo que las cosas se están haciendo bien. Ahora hay una falta de comunicación fehaciente de parte de organismos que nos tienen que representar. Vuelvo a repetir, faltan las instituciones. Yo observo, no sé si estarás de acuerdo, Roberto, observo y escucho lo que hablo con gente como nosotros, gente común como nosotros. Observo que los bien intencionados tienen un concepto distinto al que se venía teniendo desde hace años hasta ahora respecto de las Fuerzas Armadas y en este caso en particular sobre la Armada Argentina. Observo como común denominador el dolor del ciudadano, hombre o mujer común, el dolor por la suerte corrida por estos 44 tripulantes. También observo pesimismo, escucho pesimismo. Sí. No escucho que digan si los van a recuperar con vida. Lamentablemente a esta altura de los acontecimientos las opiniones son pesimistas. Sí, también escucho críticas al gobierno nacional por esta falta de presencia, en primer lugar, del presidente de la Nación. En segundo lugar, la ausencia del ministro de Defensa, que, como bien dijiste, no debe expresarse en un programa de televisión, sino debería haberse expresado a la nación argentina. Y las críticas realmente son muy duras en ese sentido. Son muy duras.
tal vez nosotros, como gente común que somos, ignoramos algunas cuestiones que podrían hacer que esta actitud del presidente de la Nación en no salir a dar un mensaje por cadena nacional sea extemporáneo, de acuerdo a lo que sentimos cada uno de nosotros. Se ha hablado aquí del secreto militar. A esta altura de los acontecimientos me parece que esto ya debería estar superado. Totalmente. El secreto militar automáticamente se tiene que levantar, o por lo menos para la justicia, y dando explicaciones sobre qué se está trabajando, porque el silencio permite que otras voces puedan opinar, y malintencionadas, porque hay muchísimas voces malintencionadas. La jueza le pidió al presidente de la Nación y levantó parte del secreto militar, parte o toda, porque no lo sé y no creo que lo vayamos a saber nunca, qué es lo que se puede decir. Pero a mí lo que me interesaba charlar con vos, Roberto, es conocer tu opinión como uno más de nosotros. Esto se habla en casa, esto se habla con los chicos, con los medianos y con los grandes, porque los chicos también preguntan. Por supuesto se lo explico a mi hijo lo que pasó. ¿Qué edad tiene tu hijo? 9 años. 9 añitos. 9 años. ¿Qué pregunta? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se dicen tantas cosas? Han llegado, las redes sociales son un hervidero y lamentablemente creo que la Argentina no está preparada, el pueblo culturalmente no está preparado para discernir a qué poder darle asidero y a qué no, qué aceptar y qué rechazar. Siempre le explico a mis hijos que en Argentina existió un proceso militar, el cual ya fue juzgado, que hace 40 años, y que no podemos seguir manteniendo ese pensamiento retrógrado sobre las Fuerzas Armadas. Los responsables de eso fueron juzgados, muchos cumplieron la condena, pero las fuerzas militares que están ahora son necesarias en todos los países del mundo, y creo que esto tiene que marcar un punto de inflexión a nivel ejecutivo, legislativo y judicial para redefinir el rol de las Fuerzas Armadas en la Argentina. Creo que hemos llegado a un límite donde ese vapuleo, esa agresión permanente hacia los militares, tiene que terminar. Uno a esta altura del partido no se le ocurriría nombrar al ejército alemán como nazis, o a los alemanes o a los japoneses como kamikazes. La evolución ha seguido y las fuerzas militares tienen que cumplir, sobre todo en un país como el nuestro, de fronteras muy extensas, de una plataforma marítima riquísima, la cual tiene que estar salvaguardada por nuestro ejército. El ejército incluye a la Fuerza Aérea y a la Armada. Tienen que tener el equipamiento necesario, tienen que tener los recursos necesarios, un montón de cosas que uno se da cuenta que faltan hoy. En general, ¿cómo ves vos a tus iguales, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, en cuanto a las opiniones acerca de lo que está haciendo el Estado Nacional ahora en esta etapa en la búsqueda y en la anterior, en el rescate y la búsqueda? ¿Cómo pulsás esas opiniones? Yo creo que todas positivas, todos estamos, por lo menos en mi núcleo de amigos, que todos tenemos más o menos el mismo pensamiento. Creo que la búsqueda ha sido buena, que lo que se ha desarrollado es bueno. Los comunicados de la Armada siempre fueron precisos, quizás un poco técnicos, por eso digo que a lo mejor el poder político tendría que haber bajado al entendimiento popular todo el tecnicismo que maneja la Armada, cosa que no se hizo. Dijiste algo importante, hablaste de política. Lamentablemente también en esto, como no podía ser de otra manera, se mezcló la política. Por supuesto. Pero es repetitivo, vos sabés que a mí me gusta mucho. Todo lo que se ve atrás de la política, perdóname Roberto, se ve opaco. Totalmente. Cuando se ve desde una posición política, se ve opaco. Discúlpame la interrupción. Te decía, vos sabés que a mí me gusta mucho la historia. La historia argentina es cíclica. La Argentina ha sido un país secesionista siempre dos bandos y enfrentados, lamentablemente. En esto tenemos que pensar todos en común. Las Fuerzas Armadas las tenemos que construir entre todos los argentinos. Tenemos que dejar ese odio visceral o ideológico de lado, porque así no se va a construir un país. Así vamos a seguir como siempre. Uno le va a dar recursos, el otro va a venir y los va a sacar, y así no se avanza, Estamos en un permanente retroceso
cultural, económico, siempre estamos con problemas. Yo, desde que tengo uso de razón, la Argentina vive en problemas. Y no es por falta de recursos, falta de voluntad política, de querer hacer las cosas bien, y cuando uno quiere hacer algo tiene que asumir el costo de hacerlo, con todo lo que implica. Si el presidente de la Nación tiene que salir a hablar y explicar qué fue lo que pasó, tiene que salir y hablar, porque para eso lo votaron. Sí, yo personalmente creo que se ha demorado mucho el señor presidente de la Nación en emitir un mensaje a todo el país, porque lo estamos esperando ansiosamente. Totalmente. El Estado argentino siempre fue un Estado personalista. Desde la época de la Argentina siempre hubo líderes que manejaron. Y la política, lamentablemente, ha destruido las instituciones porque las ha cooptado. O sea, uno ve organizaciones políticas en el anterior, en este y en todos los gobiernos que hubo hasta ahora. Uno ve organizaciones políticas adentro de organismos o instituciones que no deberían tenerlas. Porque los ministerios tienen que trabajar no por la política, sino por el bienestar de la nación. Avergüenza en una circunstancia como la que está atravesando el país en este momento, de una tragedia como la que estamos pasando, ver que se están peleando por despachos en el Honorable Congreso de la Nación. Así es. El cual a esta altura del partido tendrían que sacar el título de honorable. Es muy triste ver todo eso, porque uno se da cuenta que seguimos retrocediendo, seguimos en las mismas contiendas de siempre, sube uno y hay revanchismo por otro lado. No, tenemos que trabajar, tenemos que tirar todos para el mismo lado, tenemos que tratar de que la Argentina deje de salir a la calle a cortar calles para pedir aumento en los planes sociales, tenemos que salir a pedir trabajo para todos, y todos tenemos que volver a trabajar. Como trabajaron mis abuelos, como trabajó mi padre, como trabajaron toda la gente de tu generación que hicieron una Argentina grande y que la política se robó. Sí, es tal cual eso. Esto es una reflexión muy buena la tuya, porque esto realmente es así. Fíjate vos, cuando se filtró ese comunicado supuestamente secreto de la Armada, ¿te acordás? Hace unos 15, 20 días, que un periodista muy conocido, que encabeza un noticiero a la tarde, lo dio a conocer. Después el portavoz de la Armada dijo que le faltaba una sigla, que era la sigla de secreto. Eso realmente es muy grave. Eso es muy grave. Eso fue la primera inflexión con los familiares de los tripulantes que se sintieron destratados y que no se les estaba diciendo la verdad. Sin perjuicio de lo cual, el señor capitán Balbi, el vocero de la Armada, repito, y lo han reconocido los familiares, que antes de emitir un comunicado se les informaba primero a ellos y después se hacía público. Pero realmente el país está sediento de que el primer magistrado salga a hablar y diga fíjate vos, que por lo menos yo no recuerdo haberlo visto al presidente de la Nación leyendo un discurso. No recuerdo haberlo visto leyendo un discurso. Así es que con esa espontaneidad que tiene sería realmente muy importante y tranquilizador para todos nosotros que el primer mandatario saliera a dar un mensaje. No va a solucionar la cuestión, no van a aparecer, si es que Dios ha dispuesto que no aparezcan sobrevivientes, y tal vez no va a lograr con ese mensaje que se recuperen restos del submarino. Pero de alguna manera debe llevar tranquilidad a los 44 millones de habitantes de este país que la estamos esperando, y también al corciento internacional de naciones que están atentos a lo que está pasando. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte, ese mensaje tendría que ser tendiente a contener a las familias. Las familias de los submarinistas están en una condición totalmente vulnerable y la política los está usando. Absolutamente. Y eso es lo que tiene que salir a hablar el presidente o en quien él delegue. Claro. La comunicación tiene que salir a hablar y ser claro, y tienen que hablar con la verdad. Tenemos que dejar las suposiciones de lado y salir a hablar con la verdad. Y si no saben nada, tienen que salir a decir que no saben nada y que están haciendo todo lo posible por saber lo que pasó.
Claro. El vocero dijo ayer precisamente que era muy posible que nunca se supiese o que jamás se supiese lo que había pasado con el submarino. Sí, lo cual es muy probable. Eso realmente, a mí personalmente me gustó mucho la honestidad. Creo que este hombre no dice nada que no esté guionado, porque él no habla por él mismo, sino representando a la institución, a la institución armada argentina. Creo que eso debe ser cada comunicado motivo de un profundo análisis, fundamentalmente para no mentir y también para no alectar falsas expectativas. Totalmente, o sea, la verdad en algún momento va a dar la luz que hace falta. O sea, si mentimos o engañamos y no protegemos, yo realmente creo que las familias, más allá de lo que le pase al pueblo en general, estas familias no están contenidas. Uno ve el aprovechamiento de ciertos medios. Yo no estoy de acuerdo con cosas que han dicho familiares que están de submarinistas, pero uno también tiene que entender que lo están diciendo desde el dolor y desde su bronca de la falta de respuesta. Y la falta de respuesta, la respuesta puede ser buena, puede ser mala o puede ser honesta, que es lo que necesitamos, que digan lo que realmente saben y cuáles son las perspectivas. Pues si no, seguimos en suposiciones siempre. Sí, y acá también, Roberto, como vos apuntás, no faltan los aprovechadores de siempre que están motorizando a las familias o algunas familias que se prestan a ello para tal vez esos reclamos a los que se pueden llegar a ajustar a derecho, reclamar daños y todo lo demás al Estado argentino, que no soy abogado, no sé si supongo yo que se ajustará a derecho. Entiendo que lo más importante ahora, y creo que fue desde siempre, saber qué es lo que pasó. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que pasó? No sabemos cómo va a continuar esto, y una gran inquietud que tengo a título personal es hasta cuándo se van a quedar colaborando otros países y las dos primeras potencias, como bien lo dijiste, porque seguramente eso está protocolizado y en algún momento se va a decir hasta acá se llegó, porque la búsqueda no se puede prolongar in aeternum. No, yo supongo lo mismo que vos, supongo que debe ser bastante onerosa porque la colaboración entiendo que no es a título gratuito. Sí, yo escuché comentarios que sí, porque hay una organización que nuclea a todos los países del mundo que tienen fuerzas submarinas y que son aportantes de un fondo común y que desde que está, creo haber escuchado esto, desde que estaría formada esta organización sería la primera vez que el resto de los países acude al país, al lugar donde sucedió o sucede una situación como esta, y que eso sería compensado con ese fondo a que aportan permanentemente los países signatarios. Sí, es probable. Más allá de todo eso, y una opinión a título personal, yo creo que el Atlántico Sur, sobre todo la zona del mar argentino, es una zona muy caliente y muy mirada por todo el mundo por su gran riqueza económica y por su posición estratégica. Tal cual. Si no fuera un lugar estratégico, no habría una colonia como existe en nuestras Islas Malvinas. Es un lugar estratégico y creo que se va a tratar de determinar qué fue lo que pasó de todo esto. Y creo que la búsqueda va a llegar a lo máximo que se pueda llegar. Y tengo la esperanza, te vuelvo a repetir, soy un hombre de mucha fe, que el submarino va a aparecer. Lamentablemente no tengo la misma esperanza sobre la vida de los submarinistas que están en él. Yo creo que la nave se va a encontrar y Dios quiera se pueda determinar qué fue lo que pasó, para que aprendamos y para que empecemos a tomar conciencia de que todo esto nos tiene que enseñar. Si uno los errores no los toma como enseñanza... Y está condenado a repetirlo, o sea, lo dijo alguien. Totalmente. Ya alguien lo dijo, que si esta realidad, si no aprendemos de los errores del pasado, estamos condenados a repetirlo. Quien lo dijo hablaba de los pueblos, y esta es una palmaria demostración de que eso no por viejo es menos cierto, es una realidad. Yo creo que esto en algún momento, esta búsqueda se va a terminar. Sí. Yo supongo que esto lo desconozco en absoluto porque soy un neófito en la materia,
Yo creo que esto está protocolizado y habrá algún tiempo, como también habrá alguna excepción para poder prorrogar ese tiempo. Pero esto no se va, reitero, no se va a prolongar in eternum. ¿Y qué va a pasar entonces en ese momento? Realmente desconozco, creo que la Armada, el equipamiento de las Fuerzas Armadas nuestras no permite que, aunque sea a nivel personal o a nivel República Argentina, sigamos con este tipo de búsquedas. Vuelvo a repetirte, creo que a partir de este momento tenemos que repensar qué es lo que vamos a hacer. Claro, alguien dijo que si casualmente la Armada Argentina pudiese detectar la ubicación del submarino, tampoco tendría los equipos necesarios como para reflotarlo y subirlo. No, pero es más, creo que por las profundidades que hablan, no soy experto en el tema, no tengo idea, uno habla por lo que va escuchando y de gente, y tomando opiniones de gente que realmente uno cree que saben. Nosotros no estamos en condiciones de detectarlo por debajo de los 400 metros. O sea que la búsqueda que nosotros podíamos hacer con nuestros medios ya está hecha. Dependemos de las fuerzas exteriores. Ahora, te pregunto, Roberto, ¿vos crees que desde que se dio esto, hoy hace exactamente 20 días, esto ocupa el primer lugar en la preocupación de los argentinos? No, lamentablemente no. ¿Y qué ocupa, a tu criterio, qué ocuparía el primer lugar en la preocupación de los argentinos? De una parte de la sociedad, sí, lo sigue ocupando. Yo sigo pensando todos los días, leo, trato de ver, no solamente leo medios nacionales, me gusta leer medios del exterior. Creo que lo que sigue vendiendo en la Argentina es el escándalo, y es lo que les importa. Esto ya dejó de ser un escándalo porque evidentemente no reviste esa formación. Sí, ya no es tapa. Ya no es tapa. El estrépito mediático pasó. Esto sin ninguna duda. Sí. O sea, creo que va a ser una factura al gobierno permanente cuando no se tenga de qué hablar. Claro. Pero en este momento pasó. Una de las facturas que se le pasó y se le está pasando propiamente al presidente de la Nación es la preocupación por la integración del G20 y de la cumbre que hubo días pasados en el Yau en Bariloche y el lanzamiento en el Centro Cultural, donde antes estaba el viejo Palacio de Correos, y que algunos comunicadores han dicho que eso desplazó el interés del señor presidente de la Nación, postergando la situación del Ala San Juan y la suerte corrida por sus tripulantes. Por eso hubiese sido oportuno que saliera el presidente al cruce de todo eso mediante un mensaje por cadena. Sí. ¿Me permitís ir a la última pausa? Ningún problema. Adelante, Pablito. Bien, estamos llegando casi al final del programa, nos quedan 7 minutos y tenemos algunas cosas para decir de otros temas, así es que yo le voy a pedir a mi amigo Roberto Taracido, si quiere él hacer un remate, si él quiere hacer una conclusión, con mucho gusto te escuchamos, Roberto. Mira, mi remate es, yo sigo pensando, como te dije, tengo la esperanza de que esto se pueda aclarar, y mi remate es una oración por todos los submarinistas que están ahí, para que Dios decida lo mejor para ellos. Me sumo a esos deseos y que esto realmente quede en los planes de Dios. Totalmente. Muchas gracias, Roberto. Por nada. Integraba un foro de seguridad y lo detuvieron por robo de autos. Un hombre de 66 años que integraba el foro de seguridad de Morón, no sabemos de qué dependencia policial de Morón, esto está previsto en la Ley de Seguridad Pública de la Provincia de Buenos Aires, hay foros en las comisarías, hay foros departamentales, hay foros municipales, etcétera, etcétera. Este individuo fue detenido en las últimas horas, tras varios allanamientos por personal de la policía de la provincia de Buenos Aires. Los allanamientos se llevaron a cabo en 3 domicilios ubicados en Morón y en Caseros,
donde los efectivos aprehendieron al imputado junto a su mujer de 65 años, y escuchen bien esto, secuestraron 6 pistolas 22 y 9 milímetros, 3 revólveres de distintos calibres, escopetas 12-70, una gran cantidad de municiones. Asimismo se incautaron 127.000 pesos, $30.000, un coche marca Fiat Palio, 100 autopartes, electrodomésticos y maquinarias de cortes, entre otros elementos de interés para la causa. Este individuo, ahora ya detenido, formaba parte de una banda que se dedicaba a robar vehículos que luego escondían en un taller y mediante maquinaria especializada procedían a desguazarlo para comercializar los repuestos. La investigación se inició el fin de semana pasado, luego de la detención el 3 de febrero de un cómplice del ahora detenido que participó en el robo de un vehículo. Fíjense ustedes, este individuo formaba parte del foro de seguridad de una dependencia policial de Morón, que la noticia no aclara cuál es. Fíjense ustedes lo peligroso de todo esto y lo endeble de la constitución de los foros, porque la ley dice claramente que para integrar un foro de seguridad no hay que tener antecedentes penales. Y cuando hablamos de antecedentes, obviamente hablamos de condena. Puede ser que este hombre estuviese delinquiendo y no haya sido condenado, porque el Registro Nacional de la Reincidencia, cuando a usted le toman sus fichas de cadactilar, es decir, sus huellas digitales, solamente informa las condenas, no informa si usted estuvo detenido y salió de la causa sin estar con una condena firme. De todas maneras, creería, estoy convencido, no lo digo ya en potencial, estoy convencido que habría que ajustar un poco los mecanismos de evaluación de quienes van a integrar los foros de seguridad. Esto es una cosa muy grave. Los foristas tienen un contacto permanente con el jefe de la dependencia, si es el caso de un foro de una comisaría, por ejemplo, tienen una relación cotidiana porque están para acercarle al titular de esa dependencia información, hacerle conocer las necesidades de la comunidad de esa jurisdicción, y esto es como dormir con el enemigo. Esto debería ser un severísimo llamado de atención para ver qué está pasando con la reglamentación, con las disposiciones para integrar un foro de seguridad. Esto realmente, en primer lugar, elogiar la actividad, elogiar la acción de esta dependencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que logró poder identificar al individuo y a sus actividades y ponerlo a disposición de la justicia ajustado a derecho. Pero por otro lado, y lo más importante, esto es un severo llamado de atención a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, porque si hay que reformar alguna disposición, hay que reformarla para evitar que sucedan situaciones como esta, porque este individuo bien podría estar entregando con la información policial que podía obtener, toda vez que, como reitero, los foristas frecuentan cotidianamente, porque esa es su función, la dependencia policial de la cual son foristas. Entonces, otra vez más, como hablábamos con nuestro invitado, con el señor Roberto Taracido, hay que aprender de la experiencia, porque si no aprendemos de la experiencia estamos condenados, como decíamos también, a repetir el error. Entonces, primero, elogiar la sagacidad y la efectividad del personal policial que participó de esta investigación o que la originó, con las consecuencias que ya acabamos de leer: secuestrado vehículos, dinero, armas. Evidentemente, estos integrantes de esta banda seguramente no son primarios, de esto no cabe ninguna duda. Y en segundo lugar, repito, severísimo llamado de atención para las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que esto no pase como un procedimiento más, porque aquí hay algo que es muy trascendente para el futuro, porque a veces se dice, sí, zona liberada, porque la policía está arreglada, más allá de que haya funcionarios corruptos que se disfrazan de policías, porque
Si es delincuente no es policía, está disfrazado, y el primer peligro es el camarada que tiene al lado. El primer peligro, sin ninguna duda. Y la policía genera sus propios anticuerpos para destruir ese antígeno que es el que está disfrazado de policía. Pero hay que prestar atención a este hecho porque es un hecho realmente significativo, ¿eh? Es un hecho realmente significativo. Otra cosa que les quiero comentar, quedándonos 1 o 2 minutos de programa, es una queja en particular expuesta en la página web de Apropova, Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires. Alguien que pide reserva de su nombre y apellido y firma RR con fecha 2 de diciembre del sábado pasado, expone una situación y solicita reserva. Se los voy a sintetizar. Un hijo de esta persona, cuyo domicilio se encuentra a 350 kilómetros de la Escuela de Policía Juan Bucetich, es evaluado, como lo son todos los aspirantes. Una de las etapas de la evaluación es la psicotécnica. Expresa esta persona que al hacerle saber que era hijo de policías, inmediatamente se terminó la entrevista y lo despacharon, puerta franca, no pudo ingresar a la escuela de policía. Esto ha promovido en la página de nuestra Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires, Apropova, comentarios de varios camaradas que se expresaron respecto de las manifestaciones de RR, avalando las mismas y que no sería la primera vez que pasa. Este es otro severísimo llamado de atención a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Parece ser entonces que ser familiar de un policía es un estigma para ingresar a la propia fuerza. Las conclusiones se las dejo a ustedes, porque vamos a seguir con este tema y lo vamos a ampliar. Vamos a ver si podemos llegar a hablar con alguien que haya participado de esta desgraciada experiencia, a ver si realmente hay alguna situación que haga que aquel que pertenece a la familia policial, porque tiene algún familiar, como en este caso el padre de un aspirante, sea rechazado por el solo hecho de pertenecer. Es realmente una cosa muy seria esta. Nos estamos reencontrando entonces el próximo martes, como siempre, a las 3 de la tarde, en FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Hasta entonces, y muchas gracias. Pregunte en la escuela a la que concurren sus hijos qué política de seguridad informática siguen.